La sesión de moxibustión casi nunca es la primera. En la primera hay un diagnóstico basado en lo que mencioné anteriormente, los pulsos, un pequeño test que después la persona cuando termina la sesión se lleva el informe a su casa y lo va a completar, que son lo de las estaciones, los colores, los sabores que más le gusta, los que más desagrada. Bueno, en esa primera no tenemos moxibustión. ¿Por qué? Porque ahí yo sé si es una enfermedad fría o caliente. Es la división o el estado binario de la consulta. Casi siempre las enfermedades frías se aplica moxibustión, que es el cigarro de Artemisa, que proporciona calor y energía al punto. Hay puntos, por ejemplo, sí, de sostén, como son más de la energía para levantar la inmunidad, o sea, puntos, hitos, pero otros no se pueden utilizar, por ejemplo, en personas que tienen varices, que tienen problemas de circulación en las piernas, sobre todo, algunos tipos de diabetes, o sea, eso se va evaluando, pero es un complemento, es como decir, bueno, para los médicos acupuntores saben en qué lugar y en qué no poner las agujas. La moxibustión es lo mismo, es la madre de la acupuntura, o sea, algo más natural y accesible, donde, bueno, se va a potenciar y energizar aquellos puntos o meridianos sensibles donde falta energía, obviamente. Esa es la característica de la moxibustión, pero de inicio no, porque tenemos que tener un mapa y una visión muy completa del estado de la persona. Lo que expliqué anteriormente, hay una consulta inicial de 1 hora 15, pero concluyendo, donde entrego un informe, le vienen preguntas. Las preguntas que están relacionadas con lo que le estoy manifestando a la persona que adolece, o su potencial adormecido, o su potencial no expresado en la totalidad. ¿Vos que sos médica que trabajás con esto? No, yo soy digitoterapeuta recibida en la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Becarios de Buenos Aires. Ahí soy egresada, donde hago digitopuntura, moxibustión y fitoterapia. Y a continuación, numerología tántrica, que bueno, eso no es medicina alternativa, se llama. O sea, la digito está dentro de un contexto de medicina china, pero no, o sea, soy terapeuta holística, terapeuta en medicina china. Las crillas es el nombre que se le da a los ejercicios de Kundalini Yoga. ¿Qué es Kundalini Yoga? Es la energía partiendo del chakra básico, que se sitúa en la parte sacra de la persona, asciende, pero no abruptamente en estos ejercicios, porque hay una forma que sea gradual. ¿Para qué? Para que vaya energizando o limpiando o potenciando los chakras que van a continuación y están a lo largo de todo el sistema paravertebral, se llama. Hay un meridiano en digitopuntura que es el meridiano de vaso gobernador en los músculos paralelos a la columna vertebral y aún el espacio entre discos. Entonces, va ascendiendo gradualmente. No es bueno, obviamente, un ascenso abrupto. ¿Para qué? Para nivelar los meridianos adyacentes. Entonces ahí vamos a encontrar que las crillas son ejercicios específicos de acuerdo a la fecha de nacimiento de la persona. No es lo mismo el ejercicio de una persona que nació 6 de noviembre que una persona que nació, no sé, el 8 de octubre. Son diferentes, siempre ateniéndonos a que hay que trabajar alma y karma. Ya el factor de evolución, destino o regalo divino o misión se van a expresar solos. ¿Por qué? Porque es como limpiar el camino y la luz vendrá. Entonces, eso fundamentalmente es los ejercicios. Que esto, bueno, vuelvo a repetir, es una explicación sucinta acerca de la temática. El oriental apunta a hablar menos y hacer más. ¿Cómo? Con el cuerpo. Porque el cuerpo habla, el cuerpo es la sede de nuestra alma y allí tenemos toda la conexión. Entonces, a medida que la persona se va conectando con la parte corporal, primero, escuchar su cuerpo. Segundo, realizar los ejercicios específicos. Los mantras que expliqué, sonido
con resonancia, reiteración y ritmo van a incidir en uno de los 84 puntos que tenemos en la cara, en el rostro, que van a tener incidencia en la parte neuronal del cerebro, por lo tanto va a afectar determinados centros nerviosos. ¿Para qué? Para cambiar la vibración, para cambiar el patrón mental. Vamos a decir, hay personas que les cuesta el que dirán, y entonces tiene una restricción, ¿no es cierto?, de su libertad personal, porque está condicionada por pautas supuestamente de comportamiento social. Esa persona no puede avanzar, esa persona tiene inseguridad, tiene miedo. Entonces, el ejercicio específico más la digitopuntura, paulatinamente en 40 días, va a hacer que esa persona empiece a cambiar. Vuelvo a repetir, es importante la voluntad, es importante la comprensión inicial de su problemática. Y esta comprensión que digo tiene que ver no con el cuerpo intelectual o mental de la persona, sino más allá de eso. Al hablar de comprensión, es entendimiento más energía. ¿Qué significa? Yo puedo entender lo que le pasa al otro, pero puedo comprenderlo. Para comprenderlo, y hay muchas personas que tienen el número de la comprensión, que es kármico, de vidas anteriores, significa que le va a costar mucho más que a otras comprender al otro. ¿Por qué? Porque ya lo viene arrastrando de otras vidas. Y comprender es el momento del otro, la historia del otro, la vibración del otro. Es como meterse adentro del otro para poder comprenderlo. Si no, siempre vamos a estar entendiendo la situación del otro. Y esto es básico, esto es fundamental. Un ejemplo práctico. A alguien se le murió el padre. Te comprendo, te acompaño el sentimiento, cuánto dolor, etc. Esa persona no está comprendiendo al otro, está entendiéndola. Cuando se muere el padre, sabe lo que el otro pasó, porque las emociones son similares dependiendo obviamente de la historia de vida, porque no todo puede ser amor, puede ser rechazo, puede ser confusión de sentimientos. Entonces el comprender va aparejado la historia de vida de la persona, su biografía energética, el momento de la persona y el entorno de la persona. Hay mucha literatura acerca de esto y muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente eso se relaciona con el número 14. Tiene que ver la dicotomía entre lo que se siente y lo que se piensa, más la mente neutral. Por eso es 14. El cuerpo espiritual 1. La lucha entre el corazón y el cuerpo mental, y el 4 es el equilibrio entre la mente negativa y la positiva, y se llega a la neutralidad. Ahora, muy difícil de empatizar esos dos números, mucho más cuando viene de vidas anteriores. ¿Qué pasa? Se traduce en la experiencia, se traduce en el devenir, porque sumando el 14 es un 5, y el 5 tiene el apego a lo material, porque no termina de comprender en el nivel energético, sino en la forma y no en el fondo. Entonces, remitiéndonos a los obstáculos justamente, de por qué les explicaba la digitopuntura, partiendo de que se basa en la teoría de los 5 elementos, es compatible con la numerología tántrica. Porque ahí, lo que mencioné, la temática frecuente es quiero pero no puedo, o quiero y no tengo tiempo. No olvidemos que esto es una inversión en sí mismo, por lo tanto no es como ir a un consultorio y tomar una pastillita, es un trabajo, es una inversión en sí misma. Ahí actúa la digitopuntura. La digitopuntura forma parte de la medicina china junto con la moxibustión, junto con la fitoterapia. Como la palabra lo dice, digitopuntura es presión con los dedos, digamos que es la madre de la acupuntura. Puntualmente la moxibustión, por ejemplo, es un cigarro de Artemisa que aporta la energía necesaria al meridiano, llamándose meridiano los canales por donde fluye la energía, situados en el cuerpo, como si fuera un mapa energético. Entonces, volviendo al tema de la voluntad, se potencia un meridiano que se corresponde a órgano visceral con riñón vejiga
donde la persona va a sentir que está potenciada su voluntad más allá del campo intelectual. No olvidemos que estamos en una época fundamentalmente donde el manejo del ego, las formas y los apuros están a la orden del día. Por lo tanto, aquello que no se realiza o que no pinta como que no se puede realizar, en realidad es un autoengaño. Cuando queremos algo, realmente lo sentimos, estamos hablando de vibraciones, entonces vamos a hablar del sentir, y la persona lo va a realizar. Es como un empujoncito, yo tratando de explicárselos a modo de lenguaje corriente. Por lo tanto, con la digitopuntura acoplada a la numerología tántrica, tenemos un muy buen tratamiento conjunto donde la persona va a poder expresar aquellos obstáculos que dentro de su campo intelectual y mental los entiende, los comprende, pero va a haber una mejor asimilación de ellos. ¿Para qué? Para modificar el patrón mental, por ende modifica la vibración. No olvidemos que el campo bioelectromagnético de la persona deviene de lo de afuera y lo que emana órgano visceral hacia afuera. Y en esto está involucrado el sistema nervioso central, el sistema neurovegetativo y todo el sistema glandular. Cuando un meridiano tiene un bloqueo energético, se contagia, por así decirlo, a los otros meridianos. Dorita, te hago una pregunta. Vos hablabas de que en la numerología, de acuerdo a los números, se pueden ver las enfermedades que va a tener la persona a lo largo de la vida. Sí. ¿Pero esas son tendencias o porque es algo determinado o no? Son tendencias. Nunca es algo predeterminado. De una lista de tendencias de esa persona, de acuerdo a su biografía energética y a su historia de vida, va a ser lo que desarrolle. Por ahí en la instancia en que hace la consulta, ya tiene una patología o una dolencia o un síntoma. Esos serían los estadios de una enfermedad. No olvidemos que tanto la medicina china como la numerología tántrica apunta mucho a las emociones. La emoción dispara un sentimiento y en esa emoción radica de cómo la vamos a expresar, qué órgano va o no a deteriorar. Y lo otro importante de saber es lo siguiente: todos en algún momento en el devenir de la vida absorbemos energías negativas, por lo tanto tenemos a veces pensamientos negativos. Eso no nos va a generar una enfermedad. Sí, la reiteración de ese pensamiento negativo va a llevar, ¿no es cierto?, a una patología. Por eso hago las tres instancias: el síntoma, la dolencia, la enfermedad. Es como tres estadios. Por eso es muy importante acá escuchar al cuerpo cuando empieza a emitir señales. El vehículo físico es el intermediario entre el alma, ¿no es cierto? Tenemos la mente y tenemos el cuerpo. El cuerpo es la última instancia, digamos que es la casita del alma que, bueno, ya está como desbordada de energía negativa y ahí aparece la enfermedad. Pero de ninguna manera es determinante. En esta última pregunta, el aspecto fijo o determinante, me remite a hablarle de los cuerpos espirituales que maneja la numerología tántrica. Maneja 10 cuerpos espirituales. El 11º no tiene un cuerpo espiritual asociado. Y acá sí tenemos, para explicar un poquito, o sea, yo voy y vengo en la temática numerología, digitopuntura. El 11 es un número maestro, para todas las numerologías es un número maestro. Ahí encontramos un aspecto determinante, un aspecto físico, un aspecto que puede ser espiritual, que puede ser anímico. ¿Por qué? Porque ese número maestro conlleva todos los aspectos positivos y negativos de los anteriores cuerpos espirituales. No hay que olvidar que la persona, considerando la fecha de nacimiento, con los 5 estadios de evolución y los 5 factores mencionados anteriormente, no significa que el resto de los cuerpos espirituales no los tenga. Los tiene, pero no están manifestados, están latentes. Entonces, en un número maestro 11, ¿por qué las cosas son más difíciles de abordar? O el trabajo que hay que hacer es mayor, debido a que contiene negativo y positivo de todos los números, del 1 al 10.
Por lo tanto, lo determinante del 11 es esperar el tiempo, el factor tiempo, que ya no es humano y que a pesar del esfuerzo de la persona no llega a ese acontecimiento esperado o a esa situación esperada, porque justamente tiene que ser como una rueda del 1 al 10 hasta llegar a la plenitud. De ahí que el número maestro 11, que sería el 11 cuerpo espiritual llamado el gurú, y el incambiable. ¿Por qué incambiable? Por el aspecto fijo y determinante. O sea, no es cuando la persona quiere, es cuando la fuente única divina lo determina por karma o por dharma. Y gurú no es lo que normalmente se asocia a una persona física, es una energía divina. Gu, oscuridad, guru, luz. Cuando hay el equilibrio entre esa luz y esa oscuridad, deviene la plenitud. De los números, del conjunto de números en numerología tántrica, que vendrían a ser, ¿no es cierto?, energías y cuerpos espirituales, los números más difíciles de trabajar son el 11, el 5 y el 8. ¿Por qué? Porque tienen atributos, digamos, entre comillas, superiores al resto. Es como que el resto de los cuerpos espirituales, siempre dentro del sistema binario, lleva una connotación más fácil de trabajar en la parte de alma y karma. Volviendo ahora a la digitopuntura, entonces, habíamos establecido de que la biografía de una persona se condice con su biografía energética. Tenemos que hacer no solamente un mapa fisiológico y funcional de la persona, sino un mapa energético, es un mapa virtual, donde la impresión queda justamente a nivel celular. Entonces los cambios a nivel celular que produce una digitopuntura, una moxibustión, aún la fitoterapia, va a estar plasmado en un antes y un después. ¿De qué? De comprobación científica. O sea, hay muchos elementos que se mueven, aparte del bloqueo energético, la secreción de las glándulas, el funcionamiento del órgano blando, el sistema nervioso central, el sistema inmunitario, que a partir de ahí, haciendo un examen químico, se puede establecer, por ejemplo, el grado de oxígeno en sangre en el antes y el después, donde descartamos desde ya el efecto placebo, porque hay una diferencia entre la digitopuntura y lo que es un masaje. Contame la diferencia entre la digitopuntura y un masaje tradicional. Bueno, la diferencia entre la digitopuntura y un masaje: la digitopuntura actúa a niveles profundos, va a los núcleos de desecho. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ante una contractura, que se traduce mucho en la parte cervical normalmente, la movilización y el aporte de calor a la zona deviene el bienestar, pero no va al origen del problema. La digitopuntura apunta al origen. Debe ser un ejemplo práctico para que se entienda. Toda esa parte de los hombros, donde decimos cargamos los problemas, corresponde al meridiano de vesícula. Las emociones estallan, la persona está sobrecargando esa ira, esa bronca reprimida, y entonces dice, no, cargué mucho peso. Sí, el peso es energético y va al órgano que se corresponde con esa emoción. Entonces, la digitopuntura apunta a actuar en puntos de un meridiano específico y un punto específico, que a veces no tiene necesariamente que estar cerca de la zona donde se acusa el problema. Vamos a suponer una persona que tiene problema de intestino, podemos trabajar en la mano, no vamos a trabajar en el área abdominal. Entonces, esto establece la diferencia, ¿no es cierto?, de masaje y digitopuntura. Además, lo que mencioné anteriormente, los exámenes clínicos, las resonancias en un antes y un después, que no ocurre con un masaje, han sido comprobados. La oxitocina en sangre, la adrenalina, la serotonina,
cómo se regula, por ejemplo, el sueño, la cantidad de horas, la calidad del sueño. O sea, hay un montón de elementos comprobables que determina que la digitopuntura es realmente una medicina ancestral y natural, que es compatible con un tratamiento alopático o con un tratamiento homeopático. Ahora, ¿podrías dar ejemplos? ¿En cuanto a qué? Que vos decís que son comprobables. Casos de ejemplos. Científicos que han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Toronto, se ha hecho justamente análisis químicos de esto, también en la parte de sueños, de la calidad de sueño, cuando la persona en su primera etapa está soñando, para determinados sueños tiene como una rigidez, y a partir de la presión en determinados puntos, porque esa rigidez deviene de la secreción de una determinada secreción hormonal que hace como una paralización en el sueño. Y bueno, se puede digitar a partir de un punto en específico. Se ha hecho, no solamente comprobarlo en las personas, en los gatos, ¿no es cierto? Y el gato salía caminando, ¿no es cierto?, después de la intervención. La digitopuntura también, vos me hablas de comprobar, siempre es un antes y un después, que la persona lo manifiesta, pero no en niveles, por ejemplo, inmediatos, tiene un nivel retroactivo. Vamos a suponer que la persona tiene, no sé, estreñimiento, ¿cierto? En 3 sesiones consecutivas, porque acá sí cabe destacar que la reiteración del tratamiento, tener un orden, sistema y método es importante, como todo. Hace que la persona, por lo menos entre la primera y la tercera, ya acusa un síntoma que hace que el estreñimiento vaya desapareciendo, sin apelar, por ejemplo, a una medicación. Se va erradicando medicación en función del resultado. ¿Pero qué serían 3 sesiones seguidas? ¿3 días seguidos? No, por lo menos una por semana, en casos leves. En casos muy ya avanzados sería día por medio. O sea, la cantidad de sesiones va a depender siempre del estado en que la persona viene y de lo que necesita. Yo inicialmente hablé de la digitopuntura para potenciar la voluntad y para hacer un cambio de vibración de la persona. Ahora, si viene directamente por una patología o una dolencia, ya encaramos la medicina china y un basamento que puede ser su fecha de nacimiento. O sea, hay un montón de factores que confluyen para hacer un diagnóstico global. En especial en medicina china está el diagnóstico de pulsos, está el diagnóstico por un test en base a los colores, a las estaciones, a las fragancias, a los olores, a un montón de preguntas que inicialmente pueden parecer tontas, pero forman un contexto de diagnóstico. Por eso difiere del método tradicional, obviamente. O sea, partiendo de la base que la medicina china es un tratamiento expresivo, mientras que la medicina occidental es un tratamiento represivo. Significa sacar totalmente el síntoma para ir al origen. De ahí que lo inmediato que se va sacando son los psicofármacos. Al actuar tan directamente en el sistema nervioso central y el neurovegetativo, no se saca de golpe, se va sacando de a poco, partiendo de la premisa que esta medicina ancestral suma. O sea, yo en ningún momento estoy diciendo saquen el tratamiento que tienen, sino que suma. Llegará o no el momento, dependiendo de cada paciente, que erradique, por ejemplo, un psicofármaco, que apele a la fitoterapia. Eso también va a depender de la voluntad del paciente o del resultado que está teniendo a partir del tratamiento. ¿Cuánto dura la sesión de digitoterapia? Básicamente dura 1 hora, 1 hora y 15, pero a veces es más. A veces es más porque vuelvo a insistir. Perdón, digitopuntura. Digitopuntura. A veces es más, ¿por qué? Porque depende del estado del paciente, depende de lo que necesita. O sea, no vamos a ir que vamos a estar 3 horas, pero mínimo son 1 hora y media. Y la numerología también, porque está la base, lo que uno le proporciona a partir de la fecha de nacimiento, y después vienen las preguntas.
Las preguntas derivadas justamente de cosas que va viendo que sí tiene o adolece o quiere potenciar y son obviamente parte de la consulta. Ya es distinto el estudio numerológico. En el estudio numerológico se profundiza esto que mencioné anteriormente, los números derivados, números secretos, números ocultos. O sea, hay como 10 a 15 números que derivan de esa ecuación. Que, bueno, yo hice un pequeño croquis, que a lo mejor la cámara me puede ayudar a mostrarlo, que es la ecuación que les había comentado, ¿no es cierto?, maneja la numerología tántrica. Este es un sistema que fue introducido en Occidente por Yogi Bhajan. Yogi Bhajan fue muy destacado en la parte de Kundalini Yoga, que son los ejercicios y kriyas que les mencioné. Donde acá tenemos, por ejemplo, en un factor el alma, el otro el karma. También hay una, ¿cómo les puedo decir? Algo diferente la concepción del karma en numerología tántrica, porque no es la acción y reacción, sino cómo te ven, cómo ves a los demás, cómo los tratás y cómo llegás al otro, porque está lo que uno da y lo que el otro recibe. Entonces, en esa ida y vuelta sale acá, en karma. Ambos son factores a trabajar. O sea, trabajando alma y karma, solito los demás se expresan. Pero ¿cómo se van a expresar? Si hasta el momento de la consulta se expresaban en un 50%, bueno, se espera que vaya aumentando ese porcentaje, que sea un 60, un 70, etc. Y la persona llegue a lograr sus objetivos o su misión de vida, que está detallada, obviamente, en su total de la fecha de nacimiento. Todo esto es un trabajo del paciente, en concomitancia, obviamente, con el terapeuta. Y volviendo a la premisa de que somos guías, o sea, esto es muy importante decirlo. Somos guías y no maestros. Cada uno tiene el maestro interno. El guía tiene que decirle, ahí está el botoncito para apretar. La persona decide qué hacer y en qué momento. Porque muchos dicen, yo soy maestro en esto. Yo considero que la maestría es interna de cada persona, que el profesor aprende del alumno y el alumno del profesor. Pero bueno, esto es muy personal mío, cómo yo manejo esta profesión, obviamente. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Y después de este video, mejor, esa es la idea. Me voy a presentar, soy Dora Cabrera, hago numerología tántrica, medicina china, no toda la medicina china, sí una parte que es importante, digitopuntura, moxibustión, fitoterapia, y las dos juntas forman un hermoso combo para soporte de tratamientos alopáticos, homeopáticos, todo esto conducente a la salud psicoespiritual de la persona, obviamente a la salud física. Entonces, en este video, que será el primero de otros, les voy a empezar hablando de qué se trata cada temática. Cómo es la numerología tántrica, para qué sirve, cómo se agrupa con los principios de la medicina china. Y cómo a partir de las herramientas que brinda podemos ayudar a la gente con problemática de salud, sobre todo, porque esto está orientado fundamentalmente al área de salud. También en temas espirituales, en temas emocionales, en temas, o sea, todo lo que hace a la persona. La numerología tántrica, como su nombre lo indica, tantra significa trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo que cada persona debe realizar consigo misma. Partamos de esta base. La numerología es un autoconocimiento, hay muchas numerologías. La tántrica me gustó especialmente por el tema de que aporta herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Las kriyas, que son los ejercicios de Kundalini Yoga, las meditaciones, todos hemos oído hablar de la meditación, los mantras, el enunciado repetitivo de determinadas palabras, originalmente en sánscrito, que provocan con el ritmo, la frecuencia y el sonido un cambio de vibración mental.
y mudras. Las mudras son las posiciones de los dedos de las manos. Todos estos elementos conjugados y unidos a la digitopuntura significan un tratamiento. ¿Cómo es ese tratamiento? Puede ser preventivo, puede ser de sostén, puede ser paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada persona, independientemente de su nombre y apellido, podemos saber qué tendencia a una enfermedad tiene o no. Cuáles son las características emocionales de esa persona para desarrollar determinadas patologías. Y fundamentalmente enseña cómo escuchar a nuestro cuerpo, este vehículo terrestre que está en conexión con el alma siempre y cuando trabajemos con él, partiendo de la premisa que el oriental dice: el cuerpo es el templo del espíritu, por lo tanto debe estar sano, armonizado, y así, de esa manera, armonizándolo, alineándolo, podrá conectar con el alma. El alma es un paso intermedio entre el espíritu y el vehículo terrestre, que es nuestro cuerpo físico. Por tanto, cuanta mayor sea la conexión con el alma, mayor va a ser la capacidad de desarrollar esos potenciales o dones que hemos traído al nacer. La numerología tántrica se basa en una ecuación matemática. Digo esto porque, para orientar sobre todo a la audiencia de que no es una mancia, está basamentada en cuestiones científicas, como así también la medicina china, sustentada también en las leyes naturales, pero fundamentalmente la numerología tántrica apunta a ese bienestar a partir de cambiar la vibración. ¿Cuál vibración? La vibración que emana cualquier persona en su medio de relación, en su familia, en su entorno, en su trabajo, en cualquier área. Estamos emitiendo energía que va a ser receptada en función de cómo vibremos. Entonces, volviendo que no es una mancia, que está basamentada en comprobaciones científicas, podemos decir que es una herramienta muy importante que requiere tántrico trabajo. Significa que la persona, una vez que conoce a partir del autoconocimiento hacia dónde se proyecta, cuáles son sus potenciales y cuáles son sus debilidades, deberá trabajar en dos factores de una ecuación. ¿Qué ecuación? Más tarde les voy a mostrar, si se puede, un bosquejo de lo que la ecuación contiene. Son 5 factores de evolución. O sea, 5 son los factores de evolución y 5 son los factores que maneja esta ecuación tántrica. Uno es el día de nacimiento, el otro es el mes de nacimiento, el regalo divino, que es el don, serían los 2 últimos dígitos de la fecha de nacimiento, y destino, que es una concepción diferente al de otras numerologías, que es vidas pasadas. ¿Orientada hacia qué? Orientada hacia vida, nuestra misión, hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, la numerología tántrica aporta esto y teniendo en cuenta que las herramientas que provee hace que no quede solamente un autoconocimiento. Mi experiencia me da a ver de que, ¿por qué la elegí a diferencia de las otras? La elegí debido a que la persona puede tener desde el campo intelectual, analítico, un conocimiento profundo de a qué vino, qué potencial tiene, cuáles son los obstáculos que normalmente aparecen, pero no sabe cómo poder cambiar su vibración para que sus cosas mejoren, su vida personal. Entonces, a partir de aquí, se espera un trabajo interno y externo consigo mismo. O sea, no es un efecto placebo, no es mágico, deviene una intervención de la persona en sí misma, como una inversión. Y en esto vemos que en esa ecuación que maneja los 5 factores de evolución mencionados, derivan números secretos, se llaman. Hay números secretos, ocultos, derivados,
globales, etc. Como todos los números son energía, es una manifestación de energía, la persona va a encontrar que hay cosas que inconscientemente sabe que las tiene, pero no las maneja. Y otros números son energías a las que acude en momentos críticos y sabe que lo tiene, pero normalmente no lo maneja. Y ahí tenemos el número obstáculo, que significa que a pesar del esfuerzo de la persona, a pesar de su voluntad, no puede llegar, ¿no es cierto?, a hacer ese cambio. O lo intenta y detiene, lo intenta y detiene. Que ojo, en la mayoría de los casos sucede por el entorno. Pero ese entorno está sujeto a los patrones mentales que se intenta cambiar a partir de estos ejercicios. No olvidemos que todos tenemos, ¿no es cierto?, patrones mentales, sociales, familiares, cosas con las que nos han educado y que en determinadas etapas de la vida eso va cambiando en función de nuestra necesidad o de nuestro deseo del alma, nuestra proyección. Entonces, la temática frecuente es quiero hacerlo y no puedo, no sé cómo. Bueno, por eso elegí numerología tántrica. Y acá en el tema de los obstáculos, que hablaba de la voluntad, lo auné justamente con la digitopuntura. ¿Por qué? Porque digamos que la teoría de los 5 elementos que maneja la medicina china se conlleva muy bien con los principios de numerología tántrica. Y siempre estamos hablando de energía, obviamente. Entonces, ¿cuándo se produce la dolencia o la enfermedad? ¿No es cierto? Los estadios de evolución de una patología. Cuando hay un bloqueo energético. En ambos casos estamos hablando de bloqueos energéticos, estamos hablando de energía. Digamos, una persona, ¿en qué caso tendría que ir a verte a vos? ¿Con qué tipo de dolencia, patología o lo que sea? Cualquiera, no hay ningún tipo de restricción, no es incompatible, vuelvo a repetir, aún las personas que están en tratamiento. Por ahí hay personas que tienen exceso de medicación, personas que a pesar del tratamiento tienen un estado emocional no bueno, una calidad de sueño insuficiente o cantidad de sueño insuficiente. También sucede en muchos casos, personas muy jóvenes que han venido, que dicen, ¿y esto es todo? ¿Qué hay más? Son, digamos, los pacientes más lindos en el sentido que no hay una problemática física, pero sí el interés o la curiosidad de saber qué hay más allá. ¿No es cierto? ¿Podemos decir que tiene bloqueo energético? No. Pero quieren sentirse mejor. Hay mucho, en las charlas que he dado, hubieron mucho público joven, donde en un determinado periodo, entre los, digamos, 18 y 25 años, es como que repercute más esas preguntas, es un ronroneo mental, ¿a qué vine, para qué y por qué? ¿No es cierto? Y vidas anteriores, ¿por qué? Porque es la etapa de descubrirse a sí mismo, de saber hacia dónde va. Y es un mundo fantástico, porque va formando los pilares para entrar a los 30, que es la creación, el poder empezar a ver qué proyecto de vida tiene. Yo digo que somos polvo de estrellas. Tenemos esta piel, este cuerpo. En realidad somos parte del universo. Aún para los chinos somos un microcosmos. El macrocosmos está allá afuera. Entonces lo que pasa afuera, lo que pasa arriba, pasa abajo. Una de las leyes que están en el Kybalión. Y lo que me decide extraterrestres. Y nosotros mismos somos extraterrestres. Porque polvo de estrellas tenemos muchos componentes que no podemos, ojo, atestiguar, pero sobre todo las personas que tienen el segundo cuerpo espiritual, se llama mente negativa, que en realidad no es que sean negativos, se llama añoranza de pertenecer. Saben de alguna manera, cuando se conectan con su yo interior, con su niño interior,
que hay algo más que este cuerpo, esta alma y esa conexión con el espíritu que no pertenece al planeta Tierra. Extraterrestres, todos somos extraterrestres, aún dentro de nuestro espacio. ¿Cómo crees que debería ser la alimentación hoy en día para el ser humano? No puede darse una generalidad. Cada persona tiene necesidades diferentes. Sí sería bueno empezar a desalojar la carne. ¿Por qué? Porque se transfiere los sentimientos o el sufrimiento que acusa el animal en el momento de que es matado. También un pollo, también una gallina, pero fundamentalmente no se puede erradicar un tipo de alimentación de una persona que está acostumbrada, por ejemplo, a comerlo el asado, la carne, sino hacerlo en forma gradual. Lo natural, ¿no es cierto?, derivado de la tierra que nos da todo, ¿no es cierto?, sería lo ideal. Pero vuelvo a repetir, hay que compatibilizar a lo que está acostumbrada la persona y a un tratamiento donde puede existir un médico que diga no, acusa tal cosa como es la anemia, por ejemplo, y tiene que comer carne o tiene determinadas cosas que tiene que comer. Entonces no se puede del vamos decir no. Siempre hay que buscar ese equilibrio, que va a ser gradual. Yo particularmente hace 20 años no como carne. No quita que excepcionalmente pueda comer un poco de carne, pero ya no es una necesidad del organismo, porque el organismo cuando empieza a depurarse, inclusive puede tener lo que yo llamo ayunos sin tener hambre, porque la persona sacia su hambre, pero no se nutre. Y bueno, es otro punto largo en cuestión, si se nutre o si se alimenta o si realmente sacia su hambre. De ahí todo lo derivado. ¿Por qué? Cuando una persona empieza a evolucionar espiritualmente, nos damos cuenta a través de su salud. Para el oriental es así. Mira la salud de una persona y estará sabiendo qué grado de evolución tiene. El resto es cliché, el resto es cursitos y cosas que se van haciendo, que ojo, hacen muy bien, pero es el momento. Después la persona sigue, bueno, su tratamiento, su medicación, etcétera, etcétera. Para los chinos, la salud es ausencia de enfermedad. La evolución espiritual deviene de un estado de equilibrio energético. Estos son temas largos de hablar que no dan para un video, pero sí quiero aclarar que doy cursos y talleres acerca de numerología tántrica y digitopuntura. En digitopuntura, los fundamentos de la teoría de 5 elementos, donde vamos a abarcar todos estos temas. Todavía no tengo fecha para hacer, pero bueno, a medida que va avanzando el tiempo, se ve en qué momento. ¿Cómo son los talleres? ¿Cuánto duran? Un taller básico inicial dura 4 horas. De numerología tántrica, de digitopuntura, botiquín de primeros auxilios, le llamo, donde la persona puede acceder a 30 puntos, aprenderlos en ese día. ¿Para qué? Para no autosanarse, sino para que en una situación X de mientras pueda acceder y calmar un dolor de cabeza, un dolor de hombros, de rodilla, de pierna, etc. Como también algunos ejercicios, porque mucho de las enfermedades y patologías es porque el cuerpo no está siendo atendido en su totalidad. O sea, las dolencias son aplacadas a partir de pastillas. Entonces, escuchar al cuerpo significa quiero mover una pierna, ¿por qué la quiero mover? ¿Qué significado metafísico tiene esa necesidad? O porque una persona de noche tiene ansiedad en las piernas. Un montón de detalles que, bueno, a lo largo de la consulta van surgiendo y uno le proporciona justamente el tips, digamos, ¿no? Yo siempre digo que no hay que generar dependencia. Uno le da los elementos a la persona y la persona tiene que andar solita para poder evolucionar, porque si no, si generamos dependencia, tampoco es bueno para nosotros los terapeutas. Es bueno ver que la persona
puede desenvolverse y de hecho sabe hacerlo. El mismo potencial y la misma energía que utilizamos en enfermarnos, tenemos que utilizarla en sentido contrario para sanarlos. ¿Por qué? Porque la sanación es interna, viene de la persona. La curación viene de afuera. O sea, se cura a partir de la guía de un terapeuta, pero se sana a partir de ella misma. Hay una gran diferencia entonces entre curación y sanación. Contame más de los cursos. Los cursos son anuales, divididos en 2 cuatrimestres. Por lo tanto, este año ya no, pero sí acceder a talleres. Y las consultas, bueno, el tiempo de duración ya las dije. Y cualquier consulta o pregunta derivada de este video, está mi celular, acceden a WhatsApp y hacen todas las preguntas, a mí no me molesta. Próximamente voy a dar la fecha, el lugar, bueno, es céntrico para dar los seminarios o las charlas, a abordar estos temas, esta temática, ¿no? Numerología, tántrica y la digitopuntura, moxibustión, fitoterapia. Fitoterapia no suelo dar ni talleres ni cursos. ¿Por qué? Porque es algo que está involucrado en la consulta y obviamente depende de la patología que yo veo y es algo que debo indicarlo yo.